Bienvenidos a un nuevo capítulo, a una nueva sesión de Discipulado Nivel 1. En esta ocasión continuamos con fe. Estamos hablando de fe. Antes de nada, por supuesto, dar la bienvenida a aquellos que se están conectando a nuestro canal y haceros ver, como siempre, que tenemos un correo electrónico donde podéis interactuar con nosotros para cualquier duda, pregunta, aclaración, opinión. Todo será bienvenido. Hablamos de fe y venimos diciendo que la fe es un medio, una herramienta a través de la cual yo puedo tomar de las cosas de Dios. Aquello que Dios ha dicho de mí, lo que yo soy, lo que puedo obtener, lo puedo tomar por medio de la fe. Vimos también que esa fe tiene 4 ingredientes que se van a dar, seguramente todos, pero quizá en alguno de ellos pueda resaltar más que otros, pero que se van a dar. Una certeza, esperanza, convicción y una visión de lo que es el mundo espiritual. Hoy vamos a ver cómo se produce esa fe. Dicho de otra manera, si te lo quieres preguntar, ¿cómo tengo yo más fe? A la luz de aquel texto que mencionamos también en la sesión anterior, Señor, aumentanos la fe de los discípulos, al propio Jesucristo. Vamos a ver también las clases de fe y por último quiero daros también un sobrevalor de esa fe, un valor añadido que tiene la fe para que podamos vivir esta vida cristiana que estamos queriendo construir. ¿Cómo se produce la fe? Por tanto, vamos a basarlo en un texto de Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. San Pablo, el apóstol Pablo, en esta ocasión hablando a los romanos, el argumento que está usando antes de llegar a esta conclusión es que cómo la gente se va a convertir, es decir, cómo la gente va a poder tener esa relación personal con Jesucristo si no hay quien abra la boca, quien les predique. Y llega a esta conclusión: la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En el capítulo de las Escrituras, cuando estuvimos hablando de que podemos conocer a nuestro Señor a través de las Escrituras, fui extenso porque las Escrituras y la fe están unidas y además unidas que no se les puede separar. Os estuve hablando en aquella ocasión acerca del mensaje que transmiten las Escrituras y os estuve hablando de otra cosa, que es distinguir entre lo que yo leo, lo que yo miro, lo que yo detecto en las palabras, la comprensión de la Biblia, y otra cosa es lo que Dios me habla a mí. Distinguir lo que estuvimos hablando acerca de la voz de Dios. Era un sobrevalor, recordar que lo planteamos como un valor añadido de las Escrituras. Es que Dios usa las Escrituras para hablarme. Luego, por tanto, venimos a este momento en el que Pablo está hablando de que esa fe viene por el oír y te lo uno con lo que te hablé. Ese mensaje que vamos a leer en las Escrituras, es ese mensaje, esa voz de Dios a través de las Escrituras, lo que va a usar Dios en ti y en mí para tener fe, para que esa certeza, para que esa esperanza, para que esa convicción, para que ese mundo espiritual, esa vida del Espíritu se abra a todos nosotros. Te lo contaré de otra manera. Hay una parábola que el Señor Jesucristo usó y la puedes leer en Marcos, Mateo y Lucas. Es la parábola del sembrador. Había un sembrador que salió a sembrar y sembró en distintos tipos de tierra. Y fíjate que me gustaría que te la pudieras leer en casa tranquilamente y pudieras sacar tú tus propias conclusiones de todo esto. Yo te digo las conclusiones que yo saco de esto. Lo primero es que el sembrador es Dios, que lo que hace es sembrar, poner semilla en la tierra. Esa semilla en la tierra al final dará fruto. Ese fruto se llama fe. Es cierto que lo que hace el Señor en nosotros, en nuestra vida cristiana, lo que está haciendo constantemente en nosotros Dios es sembrar en nosotros. Cuando yo me acerco a Él en oración, fe y oración están unidas. Cuando yo me acerco a Él en oración, Él siembra en mí. Cuando yo leo las Escrituras, Él siembra en mí. Aún más, cuando ya veamos de los últimos capítulos de la serie conectados a la iglesia, vamos a ver que también en esa conexión Él está sembrando en nosotros para producir fruto, el fruto de la fe. Luego lo que hace Dios en nosotros es
sembrar, 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 sembrar. En esta parábola que os menciono, aparecen 4 tipos de tierras o de situaciones. Y ya os voy a decir, por de pronto, que en alguna de ellas estamos o hemos estado. O te diré todavía mucho más. Si eres experimentado o tienes algo de edad, habrás pasado por todas en algún momento. Pero lo cierto es que al final, Dios, que sigue sembrando, logrará que tú y yo podamos tener fe. Habla, por ejemplo, de aquellos que donde Dios sembró, son aquellos que sembró en los del camino, que oyeron esa palabra, es decir, recibieron esa palabra porque la escucharon, supieron detectar esa voz de Dios, pero llegó el enemigo, Satanás, y le quitó aquello. En otras ocasiones sembró en aquellos que estaban en pedregales, y sembraron y oyeron también, pero dice la Biblia que las tribulaciones hicieron que aquello no germinara. También a veces nos vemos ahí. Y también sembró entre espinos, que son aquellos que oyen, pero que están afanados por la vida y las riquezas, porque lo dice textualmente, ahogaron esa palabra. Pero yo te lo quiero ver desde el punto de vista, no digo más optimista, sino más realista de la Biblia. El objetivo de Dios, cuando Él quiere sembrar, es sembrar, como dice el último tipo de tierra, es en buena tierra. Y te diré todavía mucho más, mucho más. Tú eres buena tierra. Esa tierra en la que el Señor va a sembrar su palabra, su mensaje, tú la vas a oír, la vas a entender, es decir, la vas a recibir, va a echar raíces y va a producir fe. Luego, por tanto, la fe viene por el oír. Estate atento a las Escrituras, a la oración, a la conexión con otros hermanos, porque Él va a estar sembrando constantemente palabra, voz suya, que lo que van a hacer es alimentar tu espíritu para producir fe. Somos buena tierra. Este es el proceso de fe. ¿Cómo tengo fe? Oír la palabra de Dios. El mensaje de Dios, sembrado en buena tierra, produce fe. ¿Cuántas clases de fe hay? Bueno, pues hay muchos predicadores y estudiosos de la Biblia que hablan de muchas clases de fe. Yo te lo voy a resumir en dos. Una es la fe para salvación. Un texto que hemos leído en el segundo capítulo, en el segundo vídeo que emitimos, Romanos 10, 8 al 10. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. La primera fe, que es la fe para salvación, esa fe te mete en la salvación de Dios, te mete en el camino, te mete y te permite taladrar un poco en esa roca y obtener de Dios ese derecho de ser llamado hijo de Dios. Te mete en el camino de la salvación, sabiendo que el destino final de esa fe es estar eternamente con Él. Y luego te hablaré de una segunda fe. Recordar que el título con el que titulamos este capítulo de fe, tanto la semana pasada como hoy, es la fe, fe para salvación y fe que mueve montañas. Una fe es para salvación y la otra fe es la que mueve las montañas. Fijaros, hermanos, que estamos metidos en situaciones de la vida. Unas veces son los afanes, otras veces son las tormentas, otras veces son las situaciones de la vida. Dios ha previsto que tú y yo, en ese canal de fe, en ese mensaje, en esa voz de Dios sembrada en nuestro corazón, en buena tierra, produzca fe, certeza, esperanza y convicción de que Él va a obrar en nosotros. Hablamos de la fe de aquella mujer que tenía flujo de sangre y que solamente pensó un momento, si tocara el borde del manto de Jesús seré sana. ¿Sabéis lo que pasó? Que fue sana. O aquel ciego Bartimeo que estaba clamando a grito mientras otros le decían cállate, pero él siguió, porque solamente decía si él me escucha, yo seré sano. Luego hay una fe que nos salva, que nos lleva a ser hijos de Dios, y una fe que nos hace mover las montañas, las que tenemos alrededor. Esta es la fe de la que yo estoy hablando. Fe para sanidad, fe para libertad, fe para los dolores del alma, para las situaciones de la vida. Fe. El justo por la fe vivirá.
dijimos la sesión anterior, ¿sabes? Esa fe me permite vivir la plenitud de la vida y me permite que las montañas que pongan delante de mí y me impidan en ese camino puedan ser removidas. Y un sobrevalor. La semana pasada te hablé de que ese sobrevalor estaba en que yo puedo vivir esa vida plenamente. El sobrevalor, el valor añadido que te doy en este momento es que ese mensaje, esa voz de Dios sembrada en buena tierra va a producir fruto. El fruto obviamente es la fe, pero te diré otra cosa acerca de la fe. Es que todos los que se acercaron a Jesucristo, todos los que se acercaron movidos por la fe, todos cambiaron. Si he descubierto algo en mi propia vida y en la vida de otros muchos que han estado alrededor mío, es que los cambios se producen en el camino de la fe. Luego, por tanto, un sobrevalor añadido a la fe no es solamente que puedo vivir plenamente con esa fe, bien establecido en esta vida, sino que además yo puedo cambiar. Todos los que se acercaron a Él cambiaron, experimentaron cambios maravillosos. Aún aquel que se acercó a Jesucristo, que le llevó a su hijo que tenía muchos problemas, y que los discípulos habían orado por él, habían hecho y no fueron capaces de sanarle. Y llegó aquel padre y le llegó a decir: Señor, ayuda a mi incredulidad. Fíjate, ese hombre, aun con esa expresión de ayuda a mi incredulidad, demostró que tenía fe, porque fue a quien fue y sabía que él sí podía, en otras maneras, cambiarle. Porque si algo son los milagros, es cambios. ¿Qué es un milagro? ¿Qué es un cambio? Un cambio. Y yo soy de los que creen en los milagros, pero no porque los crea, porque lo he estudiado o me lo han dicho, sino por la fe. El mensaje me hace creer que yo puedo cambiar en Cristo Jesús. Te dejo un texto de Marcos, capítulo 9, verso 14 al 29, precisamente la historia de este hombre que te he dicho, que le dijo: Señor, ayuda a mi incredulidad. Y lee la respuesta del Señor Jesucristo. Léela, por favor, y si te animas, coméntamela después a través en el correo electrónico. Es tan bonito lo que Jesús le dijo acerca de esa incredulidad. Y por último, te pediría que también nos acercáramos a Dios, que te acercaras al Señor en tus tiempos de oración y le pidieras al Señor precisamente eso, que ayudara tu incredulidad. Allí donde estés, allí en lo que estés viviendo ahora mismo, tienes posibilidad de tener fe, porque es un canal que te da Dios, es una herramienta que te la da Él, y se trata de escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios sembrada en buena tierra. Tú eres buena tierra. Así es que por mi parte, nada más. Continuaremos Discipulado 1, las próximas sesiones, y sigo animándoos a poder contactar con nosotros y si queréis, si podéis, estamos a vuestra disposición. Por mi parte, nada más. Hasta pronto.